Askurukipan takanitaki. Asquirukipanay yatichiri. Panaya tichiri. Chiri. Waliki qallantañan aymar yataqawin. Nairakat hallintañani micrófono qantesipqam enciendan sus micrófonos. Taqini. Ya, taqini maya paya kimsa. Wari wawi wawi wari wawi waliki chakuch qallantañani, ¿ya? A ver, la anterior clase hemos visto lo que son los números ordinales, ¿sí? Números ordinales. También les había dicho que practiquen, ¿no? Todo lo que es la conversación, ¿sí? Ahora vamos a avanzar y con eso más vamos a complementar lo que sería la conversación, ¿ya? Números, nos toca aprender lo que es el cuerpo humano. Cuerpo humano se denomina Haqi Hanchi, ¿ya? Haqi así es persona, ¿sí? Ser humano. Hanchi es el cuerpo, es la piel, es la carne, ¿no? ¿Ya? Entonces Haqi Hanchi va a ser cuerpo humano. ¿Ya? Entonces van a escribir, y si es que me olvido de algo, me hacen recuerdo, ¿ya? Entonces tenemos, vamos a empezar por la cabeza, ¿ya? Eje, ¿no? Eje sería cabeza, ¿no ve? Neymar, voy a escribir ustedes en castellano también, ¿ya? Eje. Ahora voy a colocar algunos elementos más. Por ejemplo, ñicuta. Ñicuta. Esto es cabello, ¿ya? Cabello. Con dos apóstrofos ya tichiri. ¿Sí? Perdón, aquí no hay apóstrofe. No hay apóstrofe, además ahí, ¿no ve? Ah, ya. Ñicuta. Luego tenemos para, que sería frente, ¿ya? Frente, para. Hincho, oreja. Voy a colocar en español para que voy a hacer rápido, ¿ya? Cabeza, cabello, frente, Y oreja. oreja. ¿Ya? Luego, Naira, que sería ojo. Nasa, que sería nariz. Luego tenemos laca, que sería boca. Ispillo, que sería labios, ¿no? Laca, chaca, que sería diente.
Lajra, Lengua. lengua. Malqa, garganta. Luego tenemos, por ejemplo, ajanu, que sería cara. Anja, que sería mentón. ¿Qué más? Kunka, que sería Cuello. 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 Pescuezo. Ahora, hombros, que sería kallachi, hombro. Luego tenemos Hikani, Kani, que sería la columna, columna. Ati, que sería la espalda. Ati, espalda. Eh, Chi, Hankara, que sería la axila. Axila puraca, que sería el estómago. Ururu, que sería el ombligo. Em, Luego tendríamos Tejne, que sería la cadera. Cadera. Luego tenemos Chara, que sería el muslo. Oncori, Oncori, que sería la rodilla. Usu, que sería la pantorrilla o la pierna, ¿no? Adiós. Pantorrilla. Hacer Kayu, que sería pie. Anam, que sería dedo. Ahora en la parte de arriba agua le tenemos caliente atrás. codo, que sería mujli, codo. Y ampara, que sería mano. Igual tenemos lucana, ¿sí? Hasta ahí, digamos, el cuerpo humano. Pero podríamos complementar, por ejemplo, tenemos moco. Moco, esto es articulación, ¿ya? Articulación. Tenemos silu, que sería uña. eh, Naira Pichu, Pichu, que sería pestañas y cejas. Huila, que sería sangre. Tusancalla, que sería saliva. Y a tichiris saliva, ¿cómo se dice en Aymara? Tusancalla. Ah, ya. Gracias. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más falta? Mentón, ¿cómo sería Ya Yatichiri? hemos puesto, ¿no ve? Ya, Dedos, yatichiri. ya hemos puesto igual.
Está dedo, mira. Cerebro, yatichiri, ¿Perdón? cerebro, Ah, ok. Lejwi va a ser seso, cerebro. em, Jurma, que sería moco. Will le hemos puesto ancu, que sería es nervio, ¿no? Diente, O tendón, ¿no? Diente diente, ya y está. adquirí. ¿Qué más? ¿Qué más? Brazo, Diente, y adquirí. ¿Perdón? Diente, Ya está. brazo, Brazo, ampara nomás. ¿Qué me decía otro? Hueso, Hueso, ok. Profesor, una Chakra. consultita. ¿Ya? Acá en el libro tiene columna como Wichu o Kiyi Ah, y ya. Hani lo tiene como espalda. Ya, ok. ¿Dónde está Atihikani? Y aquí vamos a complementar. Ay, no. Y aquí Hikani hemos puesto columna, entonces ahí pueden colocar Wicho también. ¿Ya? Ahora Y Wicho también espalda lo puede tener tiene aquí, como Hikani. espalda lo tiene como Hikani, sí. Ya, ahora, ¿cómo se diferencia? Ati como tal es la parte superior, me dejo entender, digamos, ¿no? O sea, tus pulmones, eso es Ati. Ati, Ahora Hikani puede ser toda tu espalda, me dejo entender, ¿no ve? Sí, hasta la y parte baja, Ati, ¿cuál parte, profesor? La parte hasta la alta del parte sarco. superior, la parte alta. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ya, ahora anatomía, ¿ya? Chuima va a ser pulmón, Yoko va a ser el corazón, Cadera ya lo puso, profesor. Cadera. ¿sí? ¿Ya está? Cadera. Ya está. Oh, ok. Ya, luego Iucha, que sería, ¿cómo se llama? Hígado, ¿no? Hígado, eh, pipilla, que sería intestino, patanca, que sería el estómago. ¿Qué más tenemos? Ya, esos tal vez los más elementales, yatichiri, ¿no? Sí, yatichiri, puraca, igual es estómago. sí, pero la parte exterior, pues esta es la parte interna. Ah, ya, perfecto, yatichiri, gracias. Bien. riñón, Ah, riñón, muy bien. Maimuro, ¿qué más? Ya, creo que es eso, ¿no? Ya, si algo nos recordamos, me dicen, ¿ya? Bien, entonces aquí tienen básicamente el cuerpo humano, algunas partes internas, algunos elementos de lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Tarea, van a dibujar el cuerpo humano y van a colocar sus nombres, sus partes en Aymara, ¿ya? ¿Está claro? ¿Está bien la actividad? Sí, Isa, Chachi. Isa, Sí, yatichiri. Chiri. Muy bien.
Entonces ahora vamos a aprender en base a lo que es el cuerpo humano, ¿ya? ¿Puedo borrar? ¿Ya copiaron? Isa, ¿Ya? Nadie falta, ¿no ve? Copiar. Un ratito, maestro, por favor, me faltan los cuatro últimos. Ok. buenos días, Yatichiri. Falta jipillas. Ya está aquí, pues. Está. Pilla, pilla. ¿Logró ver? Sí, ya lo vi, Yatichiri. Ok. Pilla. Ya, ahora, a ver, hablando de jipilla, es intestino de forma general, ¿ya? Ahora nos vamos a ahí complementar dos palabras. Turu es grueso, ¿ya? Grueso. Y huichusa es delgado, ¿ya? Delgado. Entonces, esto vamos a utilizar como adjetivo. Y recuerden, el adjetivo en Aymara siempre va por delante, como el inglés, eso algún momento les he explicado, ¿ven? Entonces, quiero decir, por ejemplo, intestino grueso, ¿no? Entonces, para decir intestino grueso, simplemente utilizo turu, ¿no? Suro, Entonces digo, jipilla, turu, jipilla, intestino jipilla. grueso. O quiero Grueso. decir intestino delgado, wichus, jipilla, intestino delgado. ¿Sí? Entonces, simplemente van a utilizar estos, ¿ya? No es parte del cuerpo humano, pero sí nos sirve para poder aclarar eso. ¿Ya? Hueso, nos falta. Ah, no, ya está. Ya está. Ya está. Ahora, otro aspecto. Por ejemplo, hemos puesto ampara, ¿no ve? No, no, no está. Dedo, lucana. Ahí está. Lucana es dedo, ¿sí? Dedo. Puede ser del pie, como puede ser de la mano. Está pie, como se dice, callo. Está mano, ampara, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, del dedo de la mano, ¿no? Entonces, ampara van a utilizar como adjetivo. Entonces, ampar, lucana, ¿no? Dedo de la mano. O puede decir kayu, lucana, como dedo del pie. ¿No ven? Lo mismo pasa con lo que es el sillo. ¿Dónde hemos puesto sillo? Ahí está, sillo, uña, ¿no ven? Entonces, puedo yo querer especificar, por ejemplo, no sé, la uña del pie, digamos, ¿no? Entonces, kayu, sillo. Ampar, sillo, ¿no ven? Entonces, sirve para aclarar, para especificar. Ahora, en tema de lo que es, por ejemplo, el dedo, igual tiene denominaciones, ¿no? Denominaciones. Por ejemplo, vamos a decir aquí, el dedo gordo, el dedo pulgar sería, ¿no? Se llama taika, taika, ¿no? Taika lucana va a ser el dedo pulgar. Taika, ¿qué es? ¿Qué significa Mamá, taika? mamá, Mamá. Hijo. mamá, Mamá. Entonces es ajá, la mamá de los dedos, ¿no? ah, Luego tenemos, aquí voy a poner así. Luego tenemos el dedo índice, ¿no ven? Entonces, índice simplemente se dice wikuchiri. Wikuchiri es el que señala, ¿sí? El que señala, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a prender mi cámara y les voy a demostrar, por ejemplo, de eso viene vicuña, ¿no ve? Entonces, wikuchiri, ¿no? Por ejemplo, es nuestro dedo índice, ¿no ve? Entonces decimos, ¿no ve? Jupa, ¿no ve? Sí señalamos, ¿no ve? Entonces, eso es wikuchiri. Ahora otro, wiku, es un sistema de medida, ¿sí? Esto, así, así con el dedo medio sería chía, ¿no? Entonces se mide
Del pulgar hasta lo que es el dedo medio, eso sería chía. Ahora con el dedo índice, esto se llama wiku. ¿Ya? Es un sistema de medida también, ¿ya? Esto es wiku, esto es chía, ¿ya? Entonces, por eso se llama wikuchiri, ¿ya? Pues wikuchiri va a ser el dedo índice, ¿ya? Ahora, hiliri. ¿Alguien recuerda qué significa hiliri? En familia hemos aprendido, Mayor, el Mayor. mayor. ¿no ven? Sí, mami. Entonces, el dedo medio va a ser el hiliri, ¿ya? Hiliri, el dedo medio. Luego, aquí parece que es una creación, lo han denominado surtija. ¿Saben qué significa surtija? Anillo. Anillo. Entonces les dice surtij lucana, ¿no? Entonces generalmente porque el anillo se coloca en ese dedo, ¿no? Esa es la argumentación que da. ¿Ya? ¿Ya? Surtij lucana. Ahora, finalmente el último, ¿no? Callo. ¿Saben qué significa callo? Cría. Cría, el menor. Entonces, callo lucana va a ser el dedo anular. No, no, el dedo meñique, ¿no? El anular sería surtija, ¿no? Callo sería el meñique. Entonces, eso es la denominación en cuanto a lo que serían los dedos, ¿ya? Entonces, hay que especificar también, ¿no? Por ejemplo, taika lucana usutu, ¿qué estoy diciendo? Te duele el dedo. Me del dedo pulgar. Ok, muy bien. ¿No ve? Entonces, puede ser necesario especificar en algunos casos, ¿ya? Eso en cuanto a lo que son los dedos. Ahora, en tema de lo que es diente, ¿no? Entonces, diente, por ejemplo, he puesto aquí, ¿no ve? Laca, ¿no ve? Laca, chaca, ¿no ve? ¿Y qué hemos dicho que chaca solito, qué hemos dicho que es? Hueso. Hueso, ¿no? Está aquí, ¿no? Hueso. Chaca, ¿ve? Hueso. Laca es diente, boca, ¿no ve? ¿Dónde está? Laca, ahí está. Boca. Pero algunas veces van a escuchar y decir laca usuto, ¿ya? Laca usuto. Entonces, laca no estás refiriendo me duele la boca, sino estás refiriendo al diente. Entonces, muchas veces depende de la región. Laca también puede ser diente, ¿ya? Así solito, sin chaca, ¿ya? Laca puede ser diente. Ahora, en algunos casos no van a escuchar ni laca, ni chaca, ni laca chaca. Van a escuchar el nombre de los dientes. ¿Ya? Igual que en español tiene nombre, ¿ya? Por ejemplo, los molares se llama apo, ¿no? Entonces, tiene denominación lo que son los dientes, ¿ya? Cada uno tiene sus denominaciones. Entonces, pueden escuchar de esa forma, ¿no? Aqua y suesini, ¿qué está diciendo? Ah, me voy a hacer extraer mi molar, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, de forma general, lo vamos a llamar laca o lacachaca a lo que sería el diente, ¿ya? Bien, ahora sí, borramos, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya Tichiri, se olvidó nombrar los genitales. Ah, ya, pero eso buscan en el diccionario. Ya, está bien. Gracias. Muy bien. Es diferente por ese caso del hombre y de la mujer, ¿no? Igualito que en español, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer preguntas, ¿ya? Para esto vamos a hacer varias preguntas, pero vamos a empezar por dolor, por enfermedad, ¿ya? Pues generalmente nos quejamos de dolor, ¿no ve? Pues, por ejemplo, digamos así. Usu va a ser enfermedad, ¿ya? Enfermedad, ¿ya? Enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir usuta, ¿no? Esto es enfermo, ¿ya? Enfermo. Puedo decir usutawa, entonces esto va a decir está enfermo, ¿no? Entonces, pero la palabra raíz es uso, me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? O podría ser enfermedad y esto obviamente conlleva lo que es dolor, ¿no ve?
¿Ya? Entonces, esta palabra vamos a utilizar ya para hacer esta pregunta, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que vamos a decir, cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? 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 Cunasa. ¿Qué cosas? Sigue siendo pregunta, ¿no ve? Recuerden ese ¿Qué? sufijo sa para hacer preguntas con pronombres interrogativos, ¿no ve? Entonces vamos a ir cunas, ustam. Ustama, edición vocálica, cunas ustam. Entonces yo puedo decir aquí, humaroj, cunas ustam, ¿no? ¿A ti qué te duele, no ve? Humaru. Esto es a, esto es direccional, ¿ya? Entonces, ¿a ti qué te duele? Dice, ¿no? Entonces la respuesta, nayaroj, digamos, Ekeu Usutu. ¿Ya? Nayaroj, Ekeu Usutu. ¿Qué estoy diciendo? A mí me duele la cabeza. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué va a cambiar? A Eke. Siempre va a estar en terminación wa. Esto es la afirmación wa, con edición vocálica. ¿Ya? Entonces puedo decir Nayaroj amparau usutu, Nayaroj honqore usutu, Nayaroj lajrau usutu, Nayaroj maikau usutu, Nayaroj puracau usutu, Nayar. O sea, puedo decir lo que sea, cualquier parte del cuerpo. Esto es para saber, por ejemplo, los que son médicos, enfermeras, esta es la primera pregunta que van a hacer. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a hacer la prueba. Se van a inventar lo que sea si no les duele nada. Ya, Gilata Williams, Torrico, Kunas Ustam. Nayaroj Usutu. Ok, Gilata Willy Flores, Kunas Ustam, Gila. Nairao Usutu. Yatichiri. Ok, Juliaca Rosa Oviedo, Kunas Ustam. Nairao, Yuku, Yuku, corazón, ya te quiere. Ya, ¿qué Usut, más? Ok. em, Marcelino Vargas, Kunas Ustam, Gila. Nayaroj y la Usuto Hinchuba. Ok. Lidia Esther, Kunas Ustam, Cuyaca Lidia. Nayaroj Kunkau Usuto. Ok, Marlene Pasi, Kunas Ustam, Cuyaca. Nayaruj Lacau Usutu. Ok, muy bien. Todo claro, ¿no ve? Ahora en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, quiero decir a tu papá qué le duele, a tu hermano qué le duele, a tu mamá qué le duele, ¿no ve? Entonces, tercera persona, jupa, ¿no ve? Él o ella, ¿no? Juparoj kunas usu. Paroj El que le kunas, duele. juparoj kunas, paroj kunas usu. Ya, aquí estamos trabajando ya directamente con la palabra raíz, ya no tienen sufijos, ¿ya? Entonces puedo decir, Juparoj, Cayu, Usu. ¿Eh? Ahora aquí vamos a reemplazar igual, ¿no ve? Entonces, en vez de Jupa, podemos decir cualquier miembro de la familia. Ya sabemos la familia. Y la respuesta también, ¿no ve? Ahora, aquí Cayu, ¿no ve? Entonces, aquí Cayu podemos reemplazar por lo que sea. Ejemplo, ¿no? Entonces decimos, no sé, chi, chila, ma, roj, unas, uso, ¿no? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué es achilama? abuela, ¿qué le duele? Abuelo. Tu abuelo, Mi ¿no ve? abuelo que le duele. Ajá, a tu abuelo que le duele. Yo puedo decir achilajaroj, puracao, kawa, ¿no ve? Puracao, usu. A mi abuelo le duele el estómago, ¿no? Puraca. ¿Sí? ¿Quedó claro en tercera persona? Hanatanich. No voy a decir. ¿Ya? Vale, que a ver. em, ¿Quién quiere participar?
A ver, Lidia Esther, Cuyaca Lidia, Tatamaroj Kunas Usu, Tatajaroj. Nassau Uso. Walekim, Emilce Flores, Cuyaca Maroj Kunas Usu, Juliaca Haru, Hikani Usu. Walekim, Marcelino Vargas, Awichu Maroj Kunas Usu, Abichajaroj Uso Cayota. ya cayó Usu, ¿ya? Em, ya, ahora hasta ahí. Está relativamente fácil. Es cuestión de aprenderse. Ahora te dice Kunas Ustam y resulta que no te duele, ¿no ve? No me duele nada, soy sano, digo, ¿no ve? Entonces, la respuesta negativa en primera persona, ¿no? Humaros Kunas Ustam. Hani, ¿qué es Hani? No. 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 Vamos a reafirmar. Haniu. Kuna, ¿qué es? ¿Qué? ¿Ya? Kunas, ahora tiene otro significado. Kunas uski tuti. Uski tuti. Haneu kunas uski tuti. O puedo complementar aquí. Nayaroj. Nayaroj. Haneu kunas uski tuti. Está diciendo a mí no me duele nada. Haneu kunas uski tuti. A mí no me duele nada. ¿Está claro? O simplemente pueden responder desde aquí. Haneu kunas uski tuti. No me duele nada. ¿No? Humaro kunas ustam. Haneu kunas uski tuti. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Esto es en primera, segunda persona. ¿No ve? Si yo le pregunto a una segunda persona, ¿kunas ustam? Y me responde, Haneu kunas uski tuti. ¿No ve? No me duele nada. ¿No ve? ¿Quedó claro esta respuesta negativa? Isa. Muy bien. Ahora en tercera persona, yo le digo, Tatamaro kunas usu. Y me dice, "Janeo, no, no le duele nada a mi papá, ¿no? Entonces, Juparoj, Paroj, Haneu, Kunas, Uskiti. Juparoj, Haneu, Kunas, Uskiti. A él no le duele nada. ¿No ve? O alternativas de respuesta. Jumaroj, Kunas, Ustam. ¿No? Pero tal vez no es exactamente la respuesta, pero podría decir, no estoy enfermo. ¿Lo ve? Haneu, Usu, Takti. No estoy enfermo. Usu, Takti. No estoy enfermo. Tercera persona. Haneu, Usu, Takiti. No está enfermo. Ahora aquí igual puedo colocar, ¿no? Por ejemplo, Jupá, Haneu, Usu, Takiti. ¿Ve? Jupá, aquí. Nayah, Haneu, Usu, Takti también. ¿Ve? Entonces, siempre, a veces es necesario el pronombre personal. ¿Ya? Especialmente en tercera persona. Esto significa no estoy enfermo. Aquí en tercera persona no está enfermo. ¿Ya? Eso para el tema de las... Sí estamos con esta pregunta básica, ¿no? ¿Qué te duele? ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Yatichiri, una Sí. pregunta. Y si queremos preguntar algo específico, por ejemplo, ¿te duele esto o algún lugar, ¿no? ¿Te duele la cabeza, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo preguntaríamos? Muy bien. Específicamente, Ahorita ¿no? vamos a ver esa pregunta. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Sí? Chiri, una pregunta. Sí. ¿Cómo diríamos estoy sano? Yo estoy sano. Ah, ya. Humara. 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 Esto es sano, ¿ya? ¿Ya? Pues van a escuchar Umar Jaque, no sé, Umar Mancanaka, ¿no? Entonces, Umara es sano, ¿ya? Sano. Entonces, en este caso,
quiero decir estoy sano, ¿no? Entonces voy a decir nayaj o sin pronombre, ya saben, nayaj. Uma, umarastua. Yo estoy sano. Umarastua. ¿Sí? Onk umaratua también podría ser. Umarastua, esto es tiempo presente continuo. Yo estoy, ¿no ve? Como el gerundio en inglés, ¿no ve? ¿Ya? Umarastua, tiempo presente continuo. O puedo decir nayah umaratua. Nayah umaratua. Esto es tiempo presente. Yo estoy sano. Yo soy sano, sería. Yo soy sano. Yo estoy sano. Ya, entonces depende de las circunstancias. Pueden utilizar o puede ser en tiempo futuro, ¿no? Nayah umaraskawa, umaraptaskawa, puede ser, ¿no? Yo voy a estar sanándome, me voy a estar curándome, me voy a estar poniendo bien, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, estos dos tal vez van a utilizar con frecuencia, ¿no? Para responder eso. ¿Ya? ¿Está claro? Hanat, Hanicha. Quizá. Bien, ahora lo que preguntaba el compañero, y esa es la otra pregunta, ¿ya? La otra forma de hacer preguntas. Por ejemplo, voy a decir Jumaro, ¿no? Jumaroj, digamos, Eke. Ekiti, ¿eh? Ustam. No hay aquí pronombre interrogativo, ¿no ve? Entonces, cuando no hay pronombre interrogativo, este sufijo ti hace de pregunta, ¿ya? Jumaroj, Eket ustam. Eket, edición vocálica, ¿no? Eket ustam. Aquí estoy diciendo, a ti te duele la cabeza, estoy diciendo, ¿ya? O te duele no, sería, a ti te duele la cabeza, ¿sí? Estoy especificando, ¿me dejo entender? Ahí está, ¿no ve? Eke. Humarop eket ustam, ¿no? Ahora aquí puede ser afirmativo como puede ser negativo, ¿no ve? Entonces, afirmativo, hisa, ekeo, usutu, ¿no ve? Hisap, ekeo, usutu. Sí, me duele la cabeza, ¿no? O aquí puedo exagerar, hisa, sintipine, ekeo, usutu, ¿no? Así dicen, ¿no? Pero así de forma simple, digamos, afirmación, ¿no? Sí, me duele la cabeza. Negación. Haniwa, haniwa, no. Digamos, naira, usutu. Nairao, usutu. No, me duele el ojo, ¿no ve? Puedo decir. Pero digamos que no me duele nada. ¿Cómo se dice? ¿No me duele nada? Janil. Ok. Mira, ya tienen tres respuestas, posibles respuestas, ¿no ve? Esto sería afirmativo. Hisap, usutu. Aquí negativo, pero me duele otra parte, ¿no ve? Haniwa, naira usutu. No, me duele el ojo, ¿no ve? O puedo decir, hanikuna suskituti. No me duele nada. ¿Sí? Entonces, tres posibles respuestas cuando tengamos este tipo de preguntas. Ahora esto podemos cambiar por lo que sea, ¿no ve? Nairat ustam, hinchut ustam, nasat ustam, lakat ustam, no sé, concorit ustam, mujlit ustam, no sé, lo que sea, ¿no? En vez de epe, reemplazamos por lo que sea. ¿Alguna pregunta, duda? Yatichiri, pero también se podría preguntar suprimiendo el humanax, humanaj, o sea, sin decir a ti te duele la cabeza. Ah, sí. Eket Eket, ustam puedo decir. eket Este es ustan huma direct. es tú, ¿no ve? A ti estoy diciendo. Se sobreentiende, pues. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, Yatichiri. ¿Alguna otra pregunta? Y a ti, Chiri, cuando quiero preguntar algo, por ejemplo, ¿no te duele la cabeza?
Sí, Ah, ya, para, con negación quieres preguntar. sí. ¿Ya? Esto es esto. Hani es negación, ¿ya? Hanit ekej ustam. Esto es no te duele la cabeza. Pregunta con negación, en español muy frecuente. Pero aquí igual te podría decir humaroj, ¿ve? Humaroj hanit ekej ustam, ¿no? A ti no te duele la cabeza, ¿ve? ¿Sí? Y la respuesta puede ser igual, ¿ve? Hisa, ¿ve? Ekej usuto. O Janewa, Naira Usutu, Janewa, kuna suskituti, ¿no? Janewa kuna suskituti, ¿sí? Entonces depende. Entonces, pero esta pregunta puede ser igual, frecuente, ¿ya? Más o menos es esta, pero con negación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Hana Esquiwa, Yatichiri. ¿Ya? Walekim, Y a ti, Chiri, quisiera preguntar, ¿el signo de interrogación simplemente se pone al final de cada pregunta? ya. Hemos aclarado, ¿alguien recuerda? Sí, al A final ver, solamente. Solo es así, el signo de interrogación solo se pone para que nosotros nos demos cuenta, pero en sí no se debe poner. Creo que ok. se pone al final solamente. Se Ya, a ver, pone voy al a volver a final aclarar, se por han una olvidado, ¿no? forma de que no entonamos como no hay una elevación de voz como en nuestro idioma, en este caso el español. Ok, esa es la respuesta. Entonces, no decimos Humar Peket Ustam, no decimos así en Aymara, decimos Humar Peket Ustam. ¿Me dejo entender? El signo de interrogación es para entonar, ¿no ve o no? Sí, Yatichiri. ¿No ve? ¿O cómo preguntan? A ver, pregúntenme algo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces, entonan, ¿no ve? Entonces, en Aymara no hay esa entonación, no decimos Kuna Sutima ja, sí, no decimos Kuna Sutima, ¿no ve? Hemos dicho el Aymara es seco, ¿no ve? Por eso tenemos el sufijo tópico, ¿no? O sea, hemos dicho el Aymara es así. Entonces, si hay algún corte, elevación, lo suavizamos con el sufijo tópico, fa, ¿sí? Entonces lo suavizamos. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que es pregunta? Uno que habla Aymara se da cuenta, por ejemplo, los sufijos de pregunta, ¿no? Sa, Sí. te, iste, hay varios más. Entonces, estos son los que señalan que es pregunta. Entonces, para preguntas en Aymara se utilizan sufijos, no se utiliza el signo como tal. Ahora, obviamente, uno que está aprendiendo, no sabe del idioma Aymara, no va a poder distinguir si es pregunta o no, ¿no ve? Entonces, por eso yo coloco al final, como en inglés, para que se puedan dar cuenta que es pregunta. ¿Está claro? ¿Ahora he aclarado? Quizá Yatichiri. Muy bien. Ahora terminaremos. Ahora vamos a empezar a cantar otra canción, ¿ya? Y van a practicar también ustedes, ¿sí? ¿Logran ver? His, Yatichiri. Ya. Es Pancarita de Zulma Yugar. Dice, Humataki Pancarita, Suyakstamha Suma Urunaka, Humamna Yampini Nanaira, Masumataki Lurt Asinyani. Humamna Yampini Nanaira, Masumataki Lurt Asinyani. Ay, 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 fueguito. Pancarita. Ay, 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 fueguito. Pancarita. ¿Ya? ¿Ya recordaron? ¿A qué sigue? Pero esta primera parte vamos a cantar, ¿ya?
A ver, lean, una leída den todos. A ver, lean. O recuerden el ritmo también. Taki kula pakari. Saya. Suya. Ya, ahora intentamos todos a cantar, ¿ya? Todos enciendan sus micrófonos, enciendan. Wow. Ya. Maya, paya, kimsa. Kumata ki, polipanta. Tuyakstama, suma urunaka. Mamna yamina naina. Masumata Sinyani. Kumamna yamina naina. Masumata kasinyani. Maya Olipankari. Oli pang Waliki, ikising kam takenim.